tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aunque tenga el entusiasmo. A ver, como es costumbre en todas las pláticas y conferencias que hacemos, lo hacemos con algo muy importante, jóvenes. Sí quiero acercarme a ustedes porque quiero que esto sea de cercanía. El interés que tiene la universidad, porque ustedes tengan contacto directo con quienes son, quienes conocen, practican y de alguna manera se desenvuelven en el medio, que el día de mañana o tal vez desde el día de hoy va a ser nuestro ámbito de trabajo. La universidad se ha preocupado no solamente por la parte, digamos, de currículum, de programas, de docentes, sino por vincularnos a ustedes con la realidad que hoy por hoy se da en el ámbito jurídico. Esto nos lleva, primero que nada, a agradecer a los dos ponentes del día de hoy su buena disposición, el que nos dé su trabajo a cambio de nada más que la buena voluntad de hacer que el ámbito jurídico sea mejor, de compartir su experiencia con nosotros, sobre todo en temas muy sensibles como los que hoy vamos a abordar. Hoy vamos a abordar dos temas que a todos nos preocupan, y no solamente como profesionales del ámbito jurídico, sencillamente como personas. Uno, evidentemente, que en el ámbito femenino se ha escuchado que es el feminicidio, que también al hombre, al padre, familia, al hijo, pues le interesa, porque es la familia. El otro, cómo se compone el sistema penal en nuestra ciudad. Dos temas que no dan para la plática que tendremos el día de hoy, que dan para mucho, mucho que decir, pero que sabemos que nuestros ponentes van a saber aprovechar para transmitir su experiencia. Sabemos que estos que estamos abordando tendrán muchos enfoques, tanto feminicidio como el sistema penal, el sistema penitenciario, en nuestra ciudad. Pero sabemos también que si no empezamos a abordarlos, nunca los podremos no solamente abordar, ni siquiera conocer. Yo quiero que el día de hoy aprovechen la experiencia de nuestros ponentes, que aprovechen la oportunidad de transmitirle alguna duda, sin que abusemos, porque tampoco, ¿sí? Y que de alguna manera nuestros ponentes, agradecerles, gracias maestros, porque no hay más que eso, compartir con nosotros sus conocimientos. Nosotros vamos a empezar ahorita con uno de nuestros dos ponentes. Sabemos que el tiempo es breve, pero él, como lo platicamos, lo va a aprovechar y ustedes más. El licenciado Marco Enrique Reyes Peña. Solicitaron ambos maestros que no leyera, hiciera la cosa larga de su currículum, que lo hiciéramos breve y nada más dijéramos la última actividad o más reciente, porque lo último es cuando uno ya está en este planeta y ellos les faltan muchos años por delante, que tengan este momento. El maestro, que le agradecemos nuevamente su presencia, actualmente se desempeña como fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio y secretario técnico del Comité Técnico del Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial y Policial del delito del feminicidio. Delito sensible, delito que a todos y cada uno de nosotros nos llega hasta las entrañas, y la violencia es horrenda en mujeres, niños y personas pues que de alguna manera son sensibles, pues nada más manifiestan lo que esta sociedad en este momento está viviendo. Le vamos a dar la palabra al maestro, vamos a escuchar con atención y a tomar nota. Al final de las exposiciones de los maestros aprovecharemos con una pequeña sesión de preguntas y respuestas por parte de ellos. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días, tardes, perdón, a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Amigo Ricardo, muchísimas gracias. Sé que eres un maestro muy querido, muy apreciado en esta universidad y te agradezco la invitación. Directora, le agradezco muchísimo que me permita compartir con todos esta experiencia que hemos tenido en la Ciudad de México bajo el tema de la investigación de los feminicidios. Quisiera primero preguntarles si estamos aquí solo abogados, hay criminalistas, criminólogos, economistas, ¿tenemos alguna otra carrera o solo abogados? Contadores también. Contadores, administradores, muy bien.
¿Alguna otra carrera? ¿Perdón? Ah, muy bien, pues excelente. Yo creo que vamos a entonces, ante esta pluralidad de público, lo que vamos a hacer es tratar de exponerlo de una manera coloquial, concreta, el tema jurídico que vamos a ver, el tema de investigación además. Para esto, quiero comentarles que la Ciudad de México es pionera en la tipificación del delito de feminicidio. Esto es porque precisamente se preocupa porque las mujeres en la ciudad vivan una vida libre de violencia. Pero no es fácil el camino. Hay que hacer muchos esfuerzos, no solamente en lo jurídico penal, sino también en lo administrativo, y tratar de acercar la justicia a las mujeres en toda la ciudad. Es un esfuerzo importante. Conforme al desarrollo de la exposición vamos a irnos dando cuenta de que esta figura polémica del feminicidio, en su momento muy criticada, que finalmente llega a las leyes penales, nos vamos a dar cuenta si es útil o no es útil. ¿Por qué feminicidio? ¿Y por qué no homicidio, si los hombres también tenemos nuestro corazoncito? ¿Por qué no? Es decir, vamos a llegar a esta reflexión precisamente para valorar si esta herramienta jurídica que nos dio el legislador nos sirve, si abona finalmente al objetivo principal, que es acercar la justicia a las mujeres y sobre todo procurar que esté lejos la violencia de ellas. Así es de que vamos a presentar una serie de imágenes que también les quiero comentar. Son un poco fuertes, pero son solamente imágenes ilustrativas, son obtenidas, es decir, no están sacadas de las carpetas de investigación, son solamente para ilustrar. Por favor, así es de que les pido su más amplio criterio para esto. Bien. Esto es, como decíamos, son imágenes obtenidas de internet, son solamente para ilustrar. Lo que nosotros hacemos con el tema del feminicidio es precisamente, no sé hacia dónde apuntarlo, si alguien me dice. Ok. Esto es para regresar. Ok. De acuerdo al artículo 148 bis, que en el 2011 decíamos, en junio del 2011, entró en vigor, nos describe el tipo penal y nos dice cuándo se comete un feminicidio. Finalmente tenemos la descripción y nos habla de algo muy importante cuando dice que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y bueno, pues ¿qué debemos de entender por razones de género? ¿Alguien tiene idea de esto? ¿Género, masculino, femenino? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Por el simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Es correcto. Finalmente, el tipo penal establece esta condición y nos dice, no nada más privar de la vida a una persona es un homicidio, sino privar de la vida a una mujer por ser simplemente una mujer, se convierte en un feminicidio. Y bueno, ¿de qué serviría, si ya tenemos la figura, el tipo penal de homicidio, de qué serviría tener la de feminicidio? ¿Cuál es la finalidad de establecerlo así en la ley penal? Vamos a ver. Podemos ver la que sigue. Establece una serie de hipótesis precisamente la ley penal y nos define, además de una manera muy objetiva, cuáles son las razones de género, qué debe de entenderse por razones de género. ¿Por qué hago énfasis en decir que de manera objetiva? Porque finalmente el tipo penal de feminicidio conlleva una serie de reflexiones
que tiene que llevarse a la ley penal para efecto de que se pueda acreditar ante los órganos que intervienen dentro de los círculos del derecho penal. Es decir, el legislador crea esta figura, como todos sabemos, por las necesidades que existen en el derecho y en la sociedad. Pero la Procuración de Justicia, que es parte del Ejecutivo, tiene que realizar las investigaciones precisamente utilizando o base este tipo penal, pero tiene que buscar acreditar estas hipótesis. Si nos vamos solamente, como en otros estados de la República, existen unas definiciones muy difíciles de entender, o fáciles de entender, pero difíciles de acreditar del delito de feminicidio. Por eso es de que en la Ciudad de México se toma esta fórmula y agrega estos elementos normativos para que podamos realmente aterrizarlo en las averiguaciones previas en su momento y ahora, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en las carpetas de investigación. Y nos habla de que existen razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Aquí nos encontramos con una dificultad bastante grande, porque podría, para todos nosotros, podría ser fácil entender qué es lo que quiere decir el legislador, pero para llevarlo a la práctica tenemos que acreditarlo con una serie de peritajes especializados en esta materia, porque evidentemente no contamos, no vamos a contar con testimonios de la propia víctima, evidentemente, a eso me refiero. Entonces, tenemos una dificultad, pero vamos a ir viendo más adelante cómo participa la ciencia, precisamente, en la investigación. El segundo de los supuestos es que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Aquí nos habla de violencia en todos sus aspectos. Y nos dice también que la privación de la vida conlleve con anterioridad estas lesiones. ¿Qué debemos de entender por lesiones infamantes? También tenemos que hacernos una reflexión al respecto. ¿Qué podría ser? ¿Tendría diferencia el hecho de que a una persona se le inflija una lesión que le cause un moretón, como todos lo conocemos, ¿verdad? O que le cause una lesión que tarde en sanar más de 15 días? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál de las dos es infamante y cuál no? Es decir, la que tarda en sanar menos de 15 días o la que tarda en sanar más de 15 días. No hay un parámetro. En realidad no existe ningún parámetro. Todos podemos opinar diferente. Y a lo mejor ese moretón a mí del golpe me dolió mucho, ¿verdad? Y me dejó aquí muy marcado. Pero a lo mejor un vergüenza o una lesión con un arma punzocortante, pues es mucho más grave. Por eso es de que se ha establecido el parámetro más bajo. En la Fiscalía de Homicidios contamos con una agencia especializada en la investigación de feminicidios. Por lo tanto, podemos establecer el criterio de que cualquier lesión, por mínima que sea, anterior o posterior, la vamos a tomar como una lesión infamante, porque quiere decir entonces que hubo violencia. Y ya el médico nos determinará, ¿verdad? El médico forense, esta es una parte muy interesante de toda la investigación dentro del tema de los homicidios y los feminicidios. La medicina forense nos dirá si es ante-mortem o post-mortem esta lesión. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Correcto. Bien. Entonces, mutilaciones previas, bueno, eso es algo ya, la violencia llevada al extremo, ¿verdad? Después nos dice la tercera, existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Esto es también una manifestación de violencia de otra manera. Amenazas, por ejemplo, acoso. Conocemos nosotros de manera muy común y coloquial que existe entre las parejas muchas veces este tipo de problemas, en donde se dan las amenazas o el constante acoso. De muchas maneras, creo que todos en nuestra vida podemos hacer una reflexión, pensar, recordar de qué manera o a quién conocemos que haya sufrido alguno de estos problemas dentro de su propia vida. Entonces, el hecho de que el legislador nos haya dado la oportunidad de acreditar que esa persona, que esa femenina, decimos nosotros, en las investigaciones, sufrió esa violencia consistente en amenazas o acoso anteriores, nos lleva al camino de que estaba viviendo violencia feminicida. Más adelante vamos a ver los grados de esa violencia de manera muy precisa. Creo que nos va a dejar una gran reflexión esa parte. La siguiente nos habla de que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Constantemente vemos las noticias, ¿verdad? Yo veo todos los días los encabezados de los periódicos en donde nos refieren, ¿verdad?, que fotografías terribles de crímenes, que yo les digo a los periodistas cuando hemos tenido alguna entrevista, les digo que yo me notifico todos los días en el metro, en el gráfico, ¿verdad? Ya antes de llegar a la oficina ya sé qué es lo que voy a tener de trabajo, ¿verdad? Y cuando no encuentran un crimen que venda una portada, lo importan del Estado de México, ¿verdad? Entonces dice, fue en Ecatepec, o fue en Tlalnepantla, o fue en Toluca, etcétera, etcétera, y lo ponen ahí. Porque bueno, pues esos periódicos viven de la nota roja, ¿verdad? Finalmente nos lleva a verificar todos los días que tenemos esa oportunidad de mirar nuestros periódicos que existen exposiciones de cadáveres por doquier, y precisamente eso se toma como la exposición de un cadáver. Es decir, con el simple hecho de que una persona aparezca en la vía pública, nosotros ya tendremos acreditado que existió esta exposición. Y esto quiere decir que entran las razones de género. ¿Por qué? Porque es una vejación. Así se toma, ¿sí? Okay. La que sigue nos habla de que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. No estamos hablando de un secuestro. No es necesario que se encierre la víctima, se le prive de comunicarse con los demás y además se pide un rescate, ¿verdad? Porque ese sería el supuesto del secuestro. No nos está hablando de esto. Simplemente nos dice que sea incomunicada. ¿Cuántos casos hemos conocido o hemos encontrado de que les quitan el celular, no los dejan salir, que las tienen ahí encerradas bajo llave? Y a eso se refiere, que la tienen incomunicada y inconvenciente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Correcto. ¿Me pueden ayudar a ver? ¿Sí? Sí. Ahora bien, para poder acreditar todas estas hipótesis que ya estudiamos, necesitamos que todas las gentes, todas las personas, todos los profesionales que estén dentro de esta investigación estén preparados para hacerlo. ¿Por qué? Porque la investigación de los feminicidios requiere de no nada más conocer de leyes, sino también requiere conocer de medicina, de criminalística y de algunas otras especialidades que ya veremos en un momento más. Por eso es de que se crea el protocolo de investigación ministerial policial y pericial del delito de feminicidio,
ha dado pie para que se pueda operar en toda la República. Fue el pionero. La Ciudad de México pudo llevar este protocolo inclusive a otros países en Centroamérica para que se pueda establecer no las diligencias mínimas, ¿verdad? Todos sabemos que el protocolo o los protocolos nos dan diligencias mínimas. Yo diría que este protocolo nos da las diligencias máximas. ¿Por qué? Porque busca con toda objetividad que no se deje un solo indicio sin revisar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación todo cuenta. Dentro de la investigación no se puede descartar sin antes haberlo estudiado, sin antes haberlo convertido ese indicio hallado en el lugar en evidencia, ese indicio hallado en el cadáver en evidencia, ese indicio hallado alrededor del hallazgo en evidencia. No se puede dejar ningún elemento sin haberlo estudiado. Y esto, evidentemente, que nos lleva a pensar que las investigaciones de homicidio requieren de verdaderos especialistas, pero además requieren de recursos. En todas las procuradurías a nivel mundial se gasta mucho en las investigaciones. Siempre se ponen los servicios de la ciencia para la investigación. Y aquí comentarles, ustedes seguramente han visto esas series de televisión CSI, ¿sí? Tú las han visto, y bueno, es parísimo ver, ¿no?, cómo ellos resuelven tan rápidamente con esos elementos que tienen casi mágicos, ¿verdad? Casi meten ahí la bala en una chistera y la sacan ahí. Ya nos dicen quién la disparó, qué huellas tenía. ¿No? Lo más espectacular que he visto es que una rata se pone una bala. Y entonces los investigadores localizan a la rata y le sacan la bala. Y además tenían huellas digitales. Y no eran de rata. Entonces, bueno, eso es algo espectacular que además ha dado mucho auge al tema de la criminalística, ¿verdad? Ahora ya conocemos mucha gente que estudia criminalística y que le interesa la investigación, se han abierto muchas carreras al respecto. Y bueno, pues eso es padrísimo, porque todos llevamos un investigador. Bien, ¿o no? Acuérdense de este cuento, ¿verdad? De Recitos de Oro. Alguien durmió en el carro. Entonces, bueno, todos tenemos algo de investigadores. Y precisamente esto nos lleva a pensar que el efecto CSI, ¿no? Así lo dicen los norteamericanos también. El efecto CSI hace que toda la gente que ve estas series piense que se pueden resolver las cosas de esa manera, que es muy fácil, y que se cuenta con una tecnología impresionante, ¿no? Que solamente podría tener Iron Man, ¿no? Por esos laboratorios para ellos, no sé qué. Entonces, no es así, en realidad no es así, ¿no? Me dicen los compañeros de la Procuraduría, nosotros no somos CSI, nosotros somos CSI. Bueno, pues es cierto. Tenemos grandes especialistas, tenemos grandes profesionistas, tenemos tecnología, por supuesto. Y el protocolo lo que nos dice es, cuidado, no dejes esto sin revisar. Tienes que revisar estos dictámenes. Cuidado. Cuidado con la evidencia, cómo la estás levantando. Cuidado con los laboratorios, cuidado con los estudios genéticos. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Hemos resuelto gran cantidad de casos gracias a estos aspectos, a estas pruebas genéticas. Eso es lo que nos dice el protocolo. Y además tienes que trasladar el cadáver de esta manera, y además tienes que hacer esta diligencia policial, tienes que verificar esto. Esto es lo que nos dice. Vale la pena que ustedes puedan tener este material, que obviamente se pueden encontrar en internet, este protocolo, y lo pueden revisar, porque es un manual de investigación, al final de cuentas. Y pueden ir viendo de manera detallada
no nos daría tiempo de realizar el protocolo en una sesión de 6 horas, no lo permitimos. Lo pueden ir viendo con calma para que ustedes puedan ir aprendiendo cómo se tiene que investigar. La que sigue, por favor. Hablábamos de la ciencia precisamente, que una de mis protagonistas favoritas, Aquí se va a reproducir la serie de las que Sí, hablábamos. se reproduce. ¿Cuál serie les gusta más? Para avanzar, cuando Hay muchísimas, ¿no? Sí, cuando yo termine, CSI Miami, ajá, sería La Ley y el Orden es buenísima. incluso ya podemos colocar las que yo tuve la pauta. ¿Cuál es la de Cambio, ya ya veo. Mentes Criminales, Bones, Ya continuación. me gusta mucho. Y CSI Azcapotzalco, que está ahí en la Avenida Jardín. A esa parte. Entonces, vemos que la ciencia precisamente nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque todos estos protocolos científicos que se tienen que estudiar nos hablan de que en el lugar del hecho tiene que acudir en primera instancia un criminalista de campo para levantar todas las evidencias. El fotógrafo forense, por supuesto, que tiene que realizar esas fijaciones. Ahora esto lo hace la policía en conjunto con los peritos. El Ministerio Público ya no va a lograr. Quiero comentarles que se reformó precisamente. Hicimos un estudio en donde tuvimos un intercambio de conocimientos con los compañeros de la Fiscalía General de Colombia. Me encantan los colombianos con ese logotipo que tienen, que es una pieza de rompecabezas. Ustedes ven alguna vez, la Fiscalía General tiene una pieza de rompecabezas. Entonces, yo le preguntaba a la fiscal, estando ahí en Bogotá, oye, qué bonito está, ¿qué es lo que significa parte de lo que yo veo? Y me dice, bueno, pues es que es la pieza clave de la investigación. Entonces, los colombianos, que además tienen unos laboratorios impresionantes, hay mucho dinero invertido en esos laboratorios, y una fiscalía muy bonita, saben bien que dentro de los 12, 13 años que tienen ya por entrar en vigor el sistema acusatorio, cuáles son las fallas y cuáles son los aciertos. Por eso es de que pudimos compartir con ellos esta experiencia. Concluimos finalmente que el Ministerio Público no tiene que involucrarse en el lugar del hecho, porque finalmente él lleva la dirección de la investigación. Si él acude al lugar, se vuelve testigo. Entonces el sujeto se envía a juicio para que se interrogue. Y no vamos a permitir que se interrogue a la autoridad, porque además se puede iniciar el tema probatorio. ¿Sí quedó claro hasta aquí con esto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros capacitamos a los policías de investigación. Sale una generación completa, y quiero que sepan que hay una carrera que es una licenciatura en investigación y que imparte el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de la Ciudad de México. Esto es, estos jóvenes que además estudian becados durante 3 años, casi semi-internado, se preparan muy bien y son los policías facultados actualmente. Cuentan con kits de periciales que son de los mejores del mundo, de las mejores marcas del mundo. Y ahora están en un proceso de desarrollo. Por eso es de que el perito acude al lugar todavía. Va a llegar un momento que el policía sea quien levante todas las evidencias, como en los Estados Unidos se acostumbra y en Canadá y en otras partes del mundo. Es así que ahorita estamos haciendo esa dinámica como un proceso de aprendizaje. Por eso es que todavía van los peritos, decíamos, de criminalística de campo, de fotografía forense. El perito de medicina forense no va al lugar del hecho. Él interviene en otra situación. Él llega al anfiteatro, en donde ya se encuentra el cadáver. Además, la Ciudad de México, quiero decirles, la Ciudad de México es muy grande, ustedes saben. Quien vive en el norte, para ir al sur, la piensa. Quien vive en el oriente, para ir al poniente, cuidado. Son horas de traslado.
traslado. La Fiscalía, como decíamos hace rato, se encuentra en Azcapotzalco, la Fiscalía de Homicidios. Para poder hacer un traslado a Milpalta, a ir a levantar un cadáver, no, bueno, me crucifica la prensa, ¿verdad? Porque no voy a llegar en 2 horas. Y hay que atender la urgencia y la emergencia, por supuesto. Por eso es que las fiscalías desconcentradas de la Ciudad de México son las que atienden el evento en el momento y trasladan el cadáver al anfiteatro. El anfiteatro de las fiscalías desconcentradas es donde se practica y donde interviene el médico forense, que también en la actualidad intervienen médicos legistas, porque el cuerpo de médicos forenses, ustedes saben, son médicos especialistas, es todavía no se da bien abasto. Por eso la Secretaría de Salud interviene con sus médicos legistas. Y eso, ellos lo que realizan es el acta médica, y nos dicen qué lesiones se aprecian en el cadáver. Después tenemos la identificación forense. Esta es una maravilla. No me deja de impresionar. Sabemos que a los seres humanos nos pueden identificar de muchísimas maneras. Si no contamos con una identificación en el momento, tenemos las huellas que no se repiten, ¿verdad? Tenemos también un código genético, todos y cada uno de nosotros. Las huellas digitales, bueno, se perciben fácilmente. El código genético no se percibe, sin embargo, podemos, y todos contamos con un código genético distinto, que nos hace seres únicos. Por supuesto que también tenemos la reconstrucción de los rostros a través de diversas técnicas. Y esto puede ser una técnica relacionada con el dibujo, puede ser una técnica relacionada con el moldear el cráneo. Y también en la actualidad existe un perito mexicano desarrolló un líquido que absorbe precisamente todo esta hinchazón que tiene el cuerpo, precisamente porque genera los fluidos cuando ya se encuentra en estado de descomposición y no regresa al estado en que pudiera haber estado originalmente. Entonces, es una maravilla de la identificación. Obviamente la odontología forense, la química forense también es muy importante dentro del tema de los feminicidios. Hablábamos hace un rato de la genética y en fin, podemos seguir hablando de todas las especialidades que son muchísimas. Sin embargo, lo que nos dice el protocolo es mínimo, te pido que hagas esto, mínimo que intervengan estas personas, pero no es suficiente. También tiene que intervenir el Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Tribunal Superior de Justicia, que es donde se realizan las necropsias. Así es. ¿Han visitado el INCIFE? Pues quien no lo haya visitado debería darse una vuelta, porque en realidad sí se ven cosas importantes y además tienen una manera muy adecuada relacionada con lo académico para poder observar de manera detallada. Entonces, hablamos de que se interviene también el Instituto de Ciencias Forenses con su propio protocolo de feminicidio y realizan muchísimas pruebas importantes. Pruebas que a lo mejor no se requieren si el evento es claro, pero pruebas que sí pueden requerirse si existe alguna duda. ¿Sí? Vamos a ver en este momento un video de lo que hacemos en la Fiscalía de Homicidios, de lo que hace ya todo esto que les acabo de platicar, pero ya combinado. Es un caso que se resolvió, es un video muy corto, que dura 1 hora y media. El protagonista principal va a repartir autobuses a la salida. Y es muy cortito, dura 3 minutos. ¿Vamos a verlo? ¿Quieren verlo? Sí. Vamos a verlo. Justamente
grupo que realizó un doble homicidio. Al final del caso, el rompecabezas se completó y el asesino fue detenido. Así empezó todo. Dentro de este auto abandonado al norte de la ciudad, las autoridades hallaron a una pareja asesinada a tiros. Son imágenes captadas solo unos minutos después del crimen. También había una niña herida. Esa misma noche, un grupo de especialistas comenzó a procesar la escena del crimen e investigar qué había sucedido. La gente en el lugar aseguraba que alguien se acercó a dispararles. Es la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios. Aquí hay peritos especializados en la búsqueda de huellas digitales, expertos en balística, en la creación de retratos hablados y en la búsqueda de ADN, fluidos o cualquier pista que lleve a ubicar a un delincuente. Y él es el fiscal que encabeza toda el área. Así cuenta la forma en la que inició la indagatoria de ese doble homicidio. Desde esta noche que nosotros nos enteramos de este caso, dimos intervención a todas las áreas de la Fiscalía, como son servicios periciales y policía de investigación, para que se abocaran a recabar los indicios y todas las identificaciones del caso. La mañana después del crimen, los peritos analizaron las trayectorias de los tiros y descubrieron que nadie se había acercado a disparar, sino que el homicida estaba dentro del mismo auto. Hicimos el análisis con las trayectorias del victimario y aunándolo con los trayectos, lo relacionamos y lo correlacionamos y pudimos establecer, como te decía, la mecánica de lesiones. Con eso establecimos que el atacante estaba en el asiento posterior del lado izquierdo, atrás del conductor, que el primer lesionado fue el conductor, posteriormente el acompañante. Junto con este descubrimiento, los investigadores hallaron una pista esencial. En los asientos del auto quedó un teléfono celular. Es nuestra georreferenciación. Una vez que nosotros solicitamos la sábana del aparato telefónico, lo que hacemos es un análisis muy detallado para poder ubicar antenas con las que este aparato estuvo trabajando. Los especialistas continuaron con los comparativos de registros de armas y de búsqueda de